¿Qué es? A ver, me confirman que no está saliendo el audio. No te escuchamos. Es hora de invitar de presentar a mis invitadas de esta tarde, y también un saludo a todas las familias que seguramente esta fecha en concreto, la están pasando con alegría, otros no tanto, con tristeza de no estar junto a los suyos, ¿no? Por esta situación que nos impide compartir un almuerzo o una cena. Así que vamos a presentar a nuestras invitadas. Inicio con, aquí tengo por aquí la información. Antes, recordarles a nuestros amigos que nos pueden compartir, que pueden compartir esta transmisión en vivo con sus amistades, y de esta manera que la familia de Crónicas Invisibles siga creciendo. Paso a darle la bienvenida a Celia Cabrera, psicóloga clínica. Fue un contacto a última hora, un poco parecía que no encontraba el psicólogo para mi conversatorio de este domingo, pero se pudo lograr. Nos acompaña Celia, para mí es un placer darle la bienvenida. Ella es psicóloga clínica con más de 15 años de experiencia, es magíster en psicoanálisis con mención en clínica psicoanalítica, también es catedrática y aborda temáticas de atención general del espectro autista, apoyo emocional a pacientes terminales, depresión, trastornos obsesivos, compulsivos. Bueno, esa es la temática en la que ella se mueve, y para mí es un placer darle la bienvenida. Celia Cabrera, gracias por aceptar esta invitación de Crónicas Invisibles. Gracias a ti, Julio. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Felicitaciones por tu espacio. Gracias. Ahora también paso a darle la bienvenida desde Bogotá, Colombia. Para mí es un placer, porque es una amiga, y también que seguramente va a aportarnos con algunas ideas, reflexiones desde su experiencia. Ella es educadora, es narradora. Estamos hablando de Mayra Ricardo. Ella se encuentra en Bogotá, también cumpliendo con la cuarentena, ¿no? En este contexto de COVID-19. Así que para mí es un placer darle la bienvenida. Ella es profesional en ciencias de la información y bibliotecología. Tiene experiencia en la coordinación de salas de lectura para la primera infancia, espacios no convencionales. Esto es en espacios no convencionales, zonas de posacuerdo, conflicto armado. También 10 años de experiencia en la promoción de lectura en bibliotecas públicas, corporaciones ambientales, fundaciones que promueve el desarrollo cultural. También ha desarrollado proyectos en la selva amazónica de Colombia, y actualmente está iniciando un proyecto que lo ha denominado Botica de Palabras a través de sus redes sociales, para dar un acompañamiento en estos momentos de dificultad para todos, ¿no? De crisis sanitaria, de ansiedad, por no saber cómo reaccionar ante esta incertidumbre del coronavirus, llamada Boticas de Palabras, y lo que busca precisamente es un proyecto sonoro literario a través de plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook. Así que esa es la biografía de Mayra Ricardo. Para mí es un placer darle la bienvenida, Mayra, desde Bogotá. Buenas tardes. Julito, hola, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Es un honor poder tejer caminos de palabras, ¿no? Que eso se trata en estos tiempos de distancia, de podernos encontrar en la distancia, con un abrazo construido de lenguaje y de palabras que nos amparan. También a Celia, gracias por compartir este espacio, y bueno, vamos a hablar y a contarnos la vida y a transmitir. Gracias. Bien, para recordar a nuestros amigos que pueden escribirnos a la transmisión en vivo de Facebook, si tienen alguna duda, inquietud. Acá en Ecuador, por ejemplo, hace 2-3 semanas iniciaron las clases
Así que muchas madres de familia, padres de familia van a tener inquietudes, ¿no?, de cómo ayudar a sus hijos en una situación que no la esperábamos, y me gustaría iniciar con Celia Cabrera, porque se habla de esta nueva normalidad, y con base en esta nueva normalidad es lo que me gustaría arrancar con la psicóloga clínica Celia Cabrera, si este confinamiento nos ha reconectado como familia, ¿no? ¿Qué aprendizaje estamos obteniendo en este tiempo de cuarentena? Bueno, realmente este tiempo de cuarentena, como lo estamos comentando con Mayrita antes de iniciar, pues es un tiempo de reinventarse. Realmente es un tiempo en que se puede decir que se han presentado situaciones positivas y situaciones negativas, ¿no? En todos los ámbitos, ámbito laboral, ámbito familiar y también en el ámbito de los aprendizajes, en el ámbito de la familia, por ejemplo, ¿no? Eso de reinventarse como familia, ¿no? Esa familia que dentro del contexto cultural estaba determinada de ciertos rasgos y que de pronto, de un momento a otro, pues, se empieza a estructurar de otra manera, ¿no? Se empieza a estructurar desde la confrontación personal, desde los acercamientos personales, desde estar 24 horas al día juntos, ¿no? Y a partir de esas situaciones, pues hay que reinventar la familia, hay que reinventar los procesos de educación, hay que reinventar los procesos laborales y, en fin, hay que reinventarnos nosotros mismos, ¿no? Bien. Mayra, yo estaba, bueno, en tu biografía leí sobre este nuevo proyecto que has iniciado llamado Botica de Palabras. Me gustaría que, bueno, es un nombre que llama la atención. ¿Por qué el ser humano, por qué los padres de familia, por qué los hijos deben acudir a la palabra, a la literatura? ¿Acaso debemos, en estos momentos de incertidumbre, buscar alguna medicina para el alma, para el espíritu? Bueno, justamente, Julito, tú acabas de decir un poco lo que es la esencia de este proyecto. De hecho, es Botica de Palabras para seguir siendo. El nombre corto es Botica de Palabras. ¿Y por qué para seguir siendo? Porque yo soy una convencida desde mi biografía y desde lo que he podido ver en estos caminos por Colombia, por diferentes territorios que han sido golpeados por la guerra, por la violencia, en el que las personas han tenido que volver a reconstruirse, y la palabra es una de estas medicinas vitales para que los seres humanos volvamos a encontrar un refugio que nos ampare y nos permita tener un símbolo para reconstruirnos. Entonces, la botica de palabras es justamente esto, que la figura de una botica donde encontramos medicina, ¿no? Una figura muy antigua, la farmacia, la droguería, pero la resignificación de por qué debemos alimentar nuestro espíritu, porque sobre todo en un tiempo como el que estamos pasando, las historias, las narraciones, las palabras nos permiten reconstruir este animal simbólico que tenemos adentro. Entonces yo partí de esta idea, ¿no? Estas botellitas que son las boticas antiguas, y es decir, aquí encontramos palabras que nos curan, palabras que nos sanan, y el hogar es un excelente espacio para que estas palabras estén propiciando. Somos seres de palabra, somos seres de historia, nuestra narrativa. Cuando nosotros nos encontramos con un ser ajeno que busca que nos escuchen, que nos contemos la vida, porque eso nos genera una pertenencia, nos arraiga. Y justamente, mira, tomando el mismo tema que hablas de la palabra, me parece súper interesante, porque una de las cosas que han ocurrido justamente en el tiempo de cuarentena y en el tiempo de pandemia, pues son todos estos síntomas que han empezado a surgir dentro de los espacios del hogar, que no se pueden poner en palabras, o sea, son estas experiencias, son estas emociones que no se llegan a poner en la palabra. De hecho, los niños, por ejemplo, qué difícil es que un niño pueda decir que me siento mal, que me siento angustiado. Entonces, el síntoma aparece justamente en el lugar de la palabra. Y debe ser, pues, el espacio de la familia, como el espacio de la escuela, el lugar donde se puedan decir las palabras, donde se pueda decir cómo me siento, donde se pueda metaforizar en el lenguaje de los niños, pues a través de los dibujos, del juego, esa palabra lúdica que sana. Me gusta mucho la idea de las botellitas, porque justamente la palabra es la que da salud, es la que cura, es la medicina, ¿no? Entonces, el no decir, el callar, es justo lo que nos enferma. Y creo que eso ha sido una de las cosas que se han dado en este tiempo de pandemia, donde la gente no sabe comunicarse, no sabe decir cómo me siento, lo que ha generado pues toda esta serie de conflictos
que se han evidenciado pues, en las noticias muchas veces o en la vida cotidiana de no saber decir, ¿no? Me parece súper interesante, la palabra es súper importante, es salud. Ahora en este contexto ya de escolarización desde casa y que ha sido el título de este conversatorio, me gustaría saber si nos hemos reconectado, ¿no? Padres e hijos en estos diálogos que por ahí en la cotidianidad de antes no se podía dar por el trabajo, por diversas circunstancias. ¿Cree, Celia, que se ha dado un giro de 360 grados? Y si ese giro se va a quedar de largo o es momentáneo. Pues definitivamente, bueno, no sabría decirlo si es de largo, ¿no? Pero por ahora estamos aquí. Y el problema que yo creo que se puede estar dando, ¿no? Es que estos padres habían dejado a las instituciones educativas el formar a sus hijos, el ser educadores. Ellos habían olvidado ser padres, olvidaron ser padres. ¿Cómo ser un padre? Entonces de pronto tienen a estos hijos aquí en la escuela, donde tienen que tenerlos las 24 horas del día, donde tienen que hacer las tareas, donde tienen que dirigirlos en la escuela. Y justamente es ahí donde nacen pues estas angustias, estas frustraciones de no saber cómo ser padres. Porque creo que una de las cosas que los padres han olvidado es que los primeros educadores son los padres y la primera escuela es el hogar. Bien, Mayra, tú que tienes experiencia, has viajado por Sudamérica, ¿percibes esa situación de la escuela ser un espacio para que los padres tengan un respiro? Niños pequeños que por ahí no quisieran hacer otras cosas, los padres, pero no se les permite el tiempo porque deben estar siempre pendientes de sus hijos. ¿Crees que hay esa visión, hay esa percepción del... Yo creo que sí, en una mayoría de lo que yo he podido recorrer, he sentido que sí, para los padres es como lo dejo en la escuela y me olvido del asunto, ¿no? Como que allá lo educan, allá miran qué hacen con él y el espacio del hogar no se convierte en un espacio de diálogo, sino como de ocupar los espacios vacíos, ¿no? Como que el niño llegó y con qué lo entretengo. Entonces, a mí una cosa que me parece aterradora y que pude ver en Brasil muy fuerte, en muchos lugares, de hecho, es ver a niños de 3 años ya con un celular, porque los padres, al no querer que el niño juegue, grite, corra, o sea, atender a tu hijo, le doy un celular para que él vaya haciendo esto todo el día, los niños ya ni siquiera te miran a los ojos, ¿no? Un niño de 3 años donde yo me sentaba al lado a preguntarle cómo es tu nombre, de dónde, él no me miraba, él estaba jugando su celular y era como un autómata. Entonces, de alguna forma, los padres sí han delegado esa labor completa a la escuela, como usted líbrese y en el hogar no hay prácticas de cuidado, no hay prácticas de escucha, no hay prácticas de diálogo, de decir, generemos realmente espacios y rincones de encuentro porque es fundamental. O sea, nosotros venimos de un árbol, de un linaje y ese linaje nos alimenta con la historia y es la primera historia que un niño lee es la historia de la voz de su madre y de su padre. Ellos son el primer libro con el que el niño y la niña accede al mundo. Y los padres han olvidado esa conexión, no cuentan su vida, no cuentan su memoria. Sin lugar a dudas, hay lugares en Latinoamérica donde encontré procesos educativos en casa maravillosos. En Pisac, Perú, hay una escuela indígena que se llama Cusi Causa y Vida Feliz, donde los niños están vinculados con sus padres en la siembra, en el cultivo, en la luna, en los bailes. Aquí en Suecia, Cundinamarca, hay una escuela en casa que se llama Cito, donde construyen personajes con palmas. Entonces, es otra interacción con la educación, pero son casos pequeños, se está empezando a generar. Siento que la gente está empezando a hacer un cambio de pensamiento y de paradigma y creo que esta pandemia ha reevaluado muchísimo el sistema educativo, porque los niños siguen en casa conectados 8 horas al día y en un fin de semana tienen que hacer 20 tareas. Entonces, seguimos ocupando el tiempo de vivir en un tiempo de producción y de hacer, y no en un tiempo en el que los padres e hijos puedan compartir y construir tiempo de vida, que es lo que debemos garantizar ahora. Y este tiempo no es solo un aprendizaje para los niños, es un aprendizaje para los padres, aprender a ser padres. Entonces, la pandemia los está obligando a hacer algo que no sabían qué hacer, porque los padres de los niños actuales son de una generación no tan lejana, ¿no? Entonces, no saben cómo ser padres. Y como dijo Mayra, ¿no? Están poniendo en el lugar de los espacios de los afectos los famosos dispositivos, que están ocupando justamente esos afectos que deben darse en el hogar. En este sentido, pues yo creo que uno de los primeros paradigmas que nosotros debemos romper es eso de que la escuela educa.
¿no? Que la escuela educa, que la escuela es el espacio donde se aprende todo. No, la escuela es el espacio de formación en conocimientos sobre ciencia, sociedad, cultura, conducta, valores, pero que esos conocimientos quedan solamente en el ámbito de la conceptualización o leve praxis, porque es el lugar de la práctica y el aprendizaje por excelencia, donde van a evidenciar los valores que se aprenden en casa, pero si no los hay en casa, es difícil, ¿no? Bueno, Eso, es un tiempo en que la familia debe replantearse cómo ser familia en este tiempo. Eso precisamente me gustaría mencionar, porque hay carencias en el hogar, ¿no? Y que se vienen arrastrando de generación en generación. Entonces, ¿cómo se logra romper ese hilo para cambiar ese modelo, cambiar ese paradigma, como lo mencionaba Mayra, y reconectarnos con los nuestros? Celia. Bueno, una de las primeras cosas que se deben considerar, y tomando en consideración que estamos en el Día del Padre, es justamente plantearnos esa pregunta de ¿qué es un padre? ¿Qué son los padres ahora? Creo que los padres no saben lo que es un padre en este tiempo. Y sería bueno pues retomar ese tema y decirle a ellos qué es un padre. Y vamos a hablar específicamente del padre más que de la madre. ¿Qué es un padre? Bueno, un padre en un primer momento es ese dispositivo que de alguna manera va a estructurar todo el psiquismo del sujeto. Es ese dispositivo que le va a permitir también jerarquizar la función de los padres. Por ejemplo, en el caso del padre, ¿cuál es la primera cosa que el padre debe hacer para poder normatizar a un niño, por decirlo de alguna manera? El primer rol que él tiene que saber hacer es saber amar a la madre de ese hijo. Empecemos por allí. Un padre es aquel que ama a la madre de ese hijo. En un segundo momento, pues, el padre, ¿qué es? Es la autoridad, es el que pone esos límites de referencia al niño que le dicen por dónde debe transitar, dónde está el riesgo, dónde no está. El niño no lo sabe. Y otra cosa es que también el padre es el protector, es el guía. Y algo que también es muy importante es que el padre debe ser modelo de integridad. Entonces yo creo que estas son pequeñas cosas que deberían empezarse a plantear. ¿No vemos nosotros hogares muy resquebrajados porque la relación entre papá y mamá pues es muy conflictiva, ¿no? No saben amarse, ¿no? No saben decir las cosas. Yo creo que el gran problema de nuestra generación táctil, de nuestra generación de la tecnología, es el no saber decir. Los afectos se muestran a través de un WhatsApp, de un emoticón, cuando qué bonita es la palabra, de decir te quiero, te extraño, me haces falta. Entonces creo que hay que empezar por allí, ¿no? La relación de papá y mamá, que vean cómo se comunican, cómo se expresan el amor, y definitivamente pues ser autoridad. Eso es una de las cosas que está fallando mucho en los padres. No saben cómo poner límites a los hijos. Y están llenándolos de cosas solamente como para tratar de tranquilizarlos. Y lo único que hacen es conseguir el efecto rebote. Están angustiándolos, porque eso precisamente es lo que los niños no necesitan. El límite es una forma de amar. La falta de límite enloquece. Ahora, podríamos decir, Mayra, que el desarrollo cognitivo de un menor, de un niño, nace en el hogar. Sin lugar a dudas. O sea, nosotros en Colombia, bueno, yo he estado trabajando con un proyecto que se llama De Cero a Siempre, que es la política nacional de primera infancia. Entonces hablamos, y Celia me podrá pues confirmar desde su conocimiento en la psicología, desde la gestación incluso, porque muchas veces hablaban, ¿no?, que de los 0 años, digamos, desde que el niño nace a los 5 años, es la edad en la que todas las redes cognitivas y todo el cerebro se está afianzando y se están dando las bases emocionales para que ese niño crezca con una estructura y unos pilares sanos. Pero incluso desde la gestación, el niño y la niña ya van recibiendo información de su madre y del mundo y de lo que lo circunda. Por eso todo este tema de lo que sucede en el vientre, de cantarle a la mamá, de contar historias, empieza a suceder. El universo emocional y psíquico del niño se desarrolla desde el vientre. Entonces es fundamental. Esta primera infancia, estos primeros 5 o 6 años, los padres son pilares. El padre representa la estructura
estructura, el padre representa la fuerza, es el que está ahí para darle fuerza a la madre cuando la madre también se debilita. Entonces las bases cognitivas de un niño se desarrollan en esa edad. Lo que no hacemos en esos primeros 6 años, por eso aquí en Colombia se ha invertido muchísimo tiempo y la política de primera infancia ha invertido muchísimo en la atención integral a la primera infancia. Y cuando hablamos de atención integral, estamos hablando de salud, de nutrición, de juego, de literatura, de arte, que son un montón de ejes conceptuales que permiten un desarrollo humano. Los niños es lo que viene, los niños son el principio. Y si el hogar está tambaleando, si un hogar tiene violencia, maltrato, agresión, desatención, no tenemos de dónde agarrarnos. Nuestro árbol está tambaleándose y más adelante empiezan los problemas realmente fuertes. Porque si tú no has tenido un imaginario de padre o de madre, ¿cómo empiezas a reconstruirlo? Se puede hacer, pero Celia lo sabrá, es un trabajo muy duro, siempre podemos volver a comenzar, pero aparecen problemas emocionales, ¿no? La carencia, la dependencia, la agresividad. Entonces, la responsabilidad de la paternidad y la maternidad es fundamental. El hogar construye nuestras bases como seres humanos. ¿Eso podría normalizar la violencia, Celia, dependiendo de cómo han crecido nuestros padres, ¿no? Lo que recibieron de sus abuelos, de sus padres, o sea, nuestros abuelos? ¿Eso podría hacer creer al niño que esa actitud o respuesta frente a un problema, para citar un ejemplo, frente a un problema, la frustración, desahogarlo de manera violenta, eso se puede llegar a normalizar en la sociedad? A ver, en un primer momento, pues nosotros sabemos que la violencia es aprendida. Nadie nace violento. La violencia es un aprendizaje. ¿Cuál es la primera escuela? Es el hogar. Si un hogar es violento, pues el niño va a aprender a ser violento. Y ojo, la violencia no solo es el golpe o la palabra agresiva. La violencia es la falta de amor. La falta de amor es un acto de violencia. El no tener un tiempo para darle a ese niño, para escucharlo, para consolarlo, para contarle un cuento en la noche, es un acto de violencia. Entonces nuestros niños están creciendo en un mundo de una violencia silenciosa. Decía Mayra, ¿no? El niño está aprendiendo desde que nace. Pero desde el psicoanálisis, un niño existe antes de existir en el deseo de la madre, que lo sueña, que lo piensa, que lo acurruca con su deseo de maternidad. Y desde ese momento hasta los 5 años, pues el niño va a ser una esponjita donde va a asimilar todo. Los grandes traumas, los grandes problemas que va a tener el ser humano, los va a tener allí. Por eso es importante cuidar la primera infancia. Queremos un mundo con menos violencia, un mundo mucho más vivible, pues tenemos que empezar a cuidar a nuestros niños. Los padres son los llamados a cuidar a los niños. Amor, atención, tiempo, dejar estos dispositivos, dar tiempo. El trabajo nos embarga, dar tiempo. Yo recuerdo muchas veces estas famosas sobremesas, ¿verdad? Esas sobremesas donde después de comer se conversaba qué había pasado en el día, ¿no? Pero si nosotros seguimos viviendo en un mundo que está tan acelerado, donde no tenemos tiempo para absolutamente nada y queremos tapar los espacios afectivos con cosas, pues evidentemente, aunque no haya golpe ni palabra grosera, pues va a haber violencia, porque el niño va a estar cargado de frustración, porque no sabe amar, no aprendió a ser amado, no sabe cómo amar. Nadie le enseñó cómo decir una palabra bonita, nadie le enseñó cómo abrazar a su amigo, nadie le enseñó. Entonces el niño va a responder desde la angustia, desde la frustración, ¿y cómo se responde desde allí? Pues del golpe. Bien, ahora, esto que también se habla y se ha vuelto algo mediático, ¿no? Que la nueva generación, los jóvenes, han perdido ciertos valores, ¿no? Principios morales, éticos. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué responde? Y si ya estamos dando las primeras pautas de cambio, ¿no? Como Mayra explicaba, este proyecto de primera infancia en su país, en Colombia, estos cambios seguramente se van a dar de forma gradual, o sea, porque son estructurales, ¿no? No creo que de la noche a la mañana se dé un giro a esta problemática. Mayra. No, claramente esos proyectos nosotros lo sabemos, esto es la semilla, ¿no? Y tú estás haciendo una inversión que se va a ver es a largo plazo, esos proyectos, pero por eso se hacen las bases, ¿no? Entendiendo que el cambio
empiezan la semilla haciendo talleres para padres, encuentros en los que ellos reconozcan cómo es el cuidado, porque empieza desde ahí. Si tú una mamá, lo que se hace Celia, los indígenas, por ejemplo, conciben a sus hijos desde la palabra, ¿no? Antes de tenerlos, ya hay toda una dimensión. Hoy en día tenemos cuántos embarazos en niñas muy jóvenes, donde la maternidad se vuelve una cosa accidental, ¿no? Como que tuvimos hijos y ya desde ahí, imagínate lo que implica un trauma para una mamá joven con un embarazo, ya desde ahí hay una ruptura tremenda, ¿no? Entonces, todo eso lo trae cargado además el linaje. Frente a lo de los jóvenes, sin duda alguna yo creo que sí ha habido un cambio muy fuerte, ¿no? Y no sé, a mí a veces me asusta un poco, yo creo que no podemos perder la esperanza porque también igual siento que la inversión en la gestión cultural y en el arte son aportes fundamentales, es poder encontrar dinámicas de cómo llegarles a estos jóvenes que ya de pronto están tan ajenos, ¿no? Como a estos valores, ¿no? Como a esta esencia realmente humana, porque sí nos hemos desconectado, o sea, este mundo tecnológico nos ha hecho olvidar de lo esencial. Entonces creo que es apuntarle como otras estrategias, ¿no? ¿Con qué lenguajes podemos llegar? ¿Cómo podemos volver a reconectar con ellos, ¿no? ¿Qué espacios se pueden propiciar? Y eso claramente es una responsabilidad gubernamental en primera medida. ¿Qué problemas culturales, qué programas se articulan, qué oferta cultural podemos dar para que estos chicos puedan acceder a otros espacios? Pero no sé, yo puedo trabajar, digamos, con chicos en la cárcel de menores, con chicos en comunidades bueno, no tanto en favelas, pero sí en espacios, digamos, de la periferia, y es rudo enfrentarse con ellos, ¿no? Como entrar uno a hablar, pero creo que es desde la escucha, ¿no? Como desde el uno poder sentarse y que la escucha se convierta en una oración, ¿no? El tiempo de uno poder realmente sentarse sin mucho paradigma y sin mucho prejuicio, sino bueno, y estos chicos, ¿cómo ven el mundo, no? ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo lo están sintiendo? Y creo que desde ese diálogo uno poco a poco puede ir, ¿no? Como filtrando y poniendo ciertas palabras y acompañando. Creo que el arte de la escucha es esencial para lograr transformaciones humanas, ¿no? Sentarse simplemente la meditación de escuchar a otra persona y escuchar su historia, qué hay ahí para contar, y desde eso poderse abrir. Ya la gente que trabaja psicoanálisis, psicología tendrá otra historia. Yo la hablo desde de ser una mediadora de lectura. ¿Sí? Yo como llego a un espacio que está en la periferia, que tiene problemas de droga, de violencia, cómo yo me enfrento con ellos desde la palabra. Y creo que es abrir los oídos, el espíritu, y desde ahí empezar a filtrar pequeñas constelaciones de mundo que pueden transformarnos. Sí, eso precisamente le quería consultar a Celia, ¿no? Porque hay una realidad acá en Ecuador y creo que en toda América Latina, estas brechas de desigualdad social, económica. ¿Cree que la familia de zonas rurales, por ejemplo, está preocupada por socialización de temas pedagógicos, estas fichas que ahora se manejan en las escuelas, en los colegios, para quienes no pueden acceder a través de Internet a clases? ¿Cree que hay un interés de estos padres de familia o cómo lo percibe desde la psicología? La necesidad hay, porque el niño que está viviendo en un hogar de escasos recursos y está ahorita en modalidad online y no tiene ni siquiera para un celular, o sea, la necesidad está allí. Si no surge, pues, en el diálogo de cómo resolver esto, si no es una importancia de pronto el tema de trabajar esto con los niños, tiene que ver con las necesidades. Pues es que los padres no están preocupados en eso, porque los padres están preocupados en este momento de qué van a comer cada día. O sea, si el niño estudia o no estudia, no es lo más importante en este momento. Lo más importante es que todos los días tengamos un plato de comida sobre la mesa. Entonces, en los lugares pues de escasos recursos económicos, difícilmente el tema de la educación va a ser un tema de prioridad en estos momentos. Ahora, si no fuera tema de pandemia, pues tampoco, porque dependiendo de las necesidades que tenga una familia, que tenga un sujeto, van a ser también la búsqueda de sus deseos, de sus motivaciones. Si ya logran satisfacer pues, las necesidades materiales, pues podrán trascender a otras necesidades mucho más intelectuales e incluso mucho más espirituales. Estamos en un diálogo enriquecedor. Para mí ha sido uno de los mejores diálogos que desde que inicié la página de Crónicas Invisibles para nuestro público. Incluso ya están llegando los mensajes, así que vamos a aprovechar este tiempo.
Celia Cabrera nos está acompañando desde Guayaquil, ella es psicóloga clínica para quienes se conectan recién. También Mayra Ricardo desde Bogotá, Colombia, ella es educadora, narradora, ha trabajado en proyectos en zonas vulnerables, ya nos estaba explicando cuál es su rol en la sociedad, también lo que ha percibido de sus viajes en América Latina. Quiero enviarle saludos a Cintia Córdoba, a Roberto Zambrano, a Jorge García, también a Elizabeth Paredes, desde la provincia de Los Ríos, sí, de la provincia de Los Ríos. Desde Las Naves nos está sintonizando Elizabeth Paredes, también para Gladys Ramírez, Lucía Pulesio, Elizabeth Melo, Mariela Ceballos, Julio Villacrés, Jaime Enrique, Verónica Ceballos. Bueno, varias personas están conectadas en este momento a esta transmisión y hay preguntas para nuestras invitadas, tenemos preguntas para nuestras invitadas que las voy a hacer llegar para cualquiera, ¿no?, que la quisiera responder. Roberto Zambrano hace la consulta. ¿Qué hacer cuando eres docente, un docente de primaria, y ahora tienes que enseñar a tu grupo de alumnos y también a tu hijo, tomando en cuenta que el teletrabajo para los docentes implica un mayor esfuerzo, ¿no? Esto también, algunas problemáticas como el uso de la tecnología sobre la marcha también. No sé si Mayra o Celia, quien lo quiera contestar a Roberto. ¿Quieres contesto, Celia, como tú quieras, o quieres tú? Anita, como educadora, yo creo, más conveniente. Ajá. Bueno, pues yo aquí también hago una aclaración. Yo no soy, pues, digamos, educadora en espacios no convencionales. Mi rol realmente ha sido siempre la mediación de lectura, es en lo que me he venido moviendo. Entonces, yo creo que la escuela ahorita en línea es toda una apuesta, ¿no? Y yo les puedo dar como consejos desde lo que yo trabajo, que es justamente la lectura, ¿no? Y como esta serie de dinámicas. Si yo tengo a mis estudiantes y tengo a mi hijo, ¿no? Pues los puedo vincular sobre todo de primaria, donde, por ejemplo, hay mucho juego con la oralidad, mucho juego con los libros interactivos. Afortunadamente, bueno, para los chicos que tienen, digamos, internet, porque los que no tienen, que es una cosa que no se ha contemplado en este momento, y que no tienen acceso a internet, y no hay bibliotecas, y no hay nada, ¿cómo va a ser la formación, no? Pero digamos que para quienes tienen estos recursos, Internet ahorita tiene pues una maravilla, uno puede navegar y encontrar un montón de bibliotecas públicas digitales en línea con libros maravillosos infantiles, ilustrados. Entonces, creo que es el docente y bueno, quien enseña, y lo decía José Martí, quien dice enseñar ya dice querer. Hay que ser muy curioso, ¿no? La docencia y el enseñar, tanto para ser padre, la curiosidad, porque nosotros somos quienes nutrimos a estos seres y les mostramos el mundo. Yo precisamente quería leerles, no sé si responde a esta pregunta, pero un pequeño fragmento de una autora que se llama Michelle Petit. Ella es una antropóloga de la lectura y se ha dedicado en muchos escenarios a conversar sobre la transmisión cultural, porque en este tiempo creo que es muy importante que los pensemos cómo estamos transmitiendo la cultura de lo que somos, ¿no? Y también que nos pensemos el tiempo que estamos viviendo. No podemos hacer caso omiso que estamos viviendo una pandemia, que estamos básicamente sobreviviendo. Esto hay que podérselo contar a los niños y que ellos también puedan problematizarlo, reflexionarlo, cuestionarse y volver a lo esencial. Me va a tomar, Julito, ¿puedo hacerlo? Es una lectura relativamente breve, un poco para dar esa píldora a este profe y que, bueno, es el rol tanto de padres como de docentes. Bueno, también Dime. Sí, no, también habías preparado un material, no sé si más adelante, pero más bueno, adelante. Vamos ahorita con la lectura, Listo. Este libro se llama Leer el Mundo y creo que es lo que nos invita en este momento, esta pandemia, cómo vamos a leer el mundo desde nuestra casa, desde este espacio confinado. Te presento a aquellos que te han precedido y el mundo del que vienes, pero te presento también otros universos para que tengas libertad, para que no estés demasiado sometido a tus ancestros. Te doy canciones y relatos para que te los vuelvas a decir al atravesar la noche, para que no tengas demasiado miedo de la oscuridad y de las sombras, para que puedas poco a poco prescindir de mí y pensarte como un pequeño sujeto distinto y elaborar luego las múltiples separaciones que te será necesario afrontar. Te entrego trocitos de saber y ficciones para que estés en condiciones de simbolizar la ausencia y hacer frente tanto como sea posible, a las grandes preguntas humanas, los misterios de la vida y de la muerte, la diferencia de los sexos, el miedo al abandono, a lo desconocido, el amor, la rivalidad,
para que escribas tu propia historia en las líneas leídas. ¿Cuál es mi recomendación para poder trabajar estos tiempos desde la casa? La palabra, los libros, hay muchos recursos, ponerlos a dialogar, los libros álbum, los libros ilustrados, cómo pueden ustedes leer imágenes, cómo pueden pensarse el mundo, darse ese rincón para las historias es la recomendación que yo puedo brindar. Excelente, Mayra. Algo que quiero acotar para esta persona que está allí, me imagino que angustiada, yo como docente entiendo lo que están viviendo, y lo que les puedo decir es que no traten de descontextualizar la realidad. Nunca se olviden que ustedes son personas que están viviendo en su casa y están trabajando desde su casa. Aprovechen los espacios del hogar para educar. Si tienen que ir a ver a su hijo, pues intégrenlo en la clase. Les presento a mi hijo. Juanito, saluda a la clase. Ah, pórtense bien con mi papá. No traten de evadir la realidad. Están en su casa, trabajando desde su casa con su familia, entonces no traten de evadirlo. Integren. Esos son espacios también. Más allá de la tecnología, están los espacios que el hogar nos proporciona. Bien, y otra de esas inquietudes, ¿no?, de la humanidad, que lo mencionaba en el texto Mayra, es, no sé, Celia me parece que estaría enfocada esta pregunta. ¿Creen que el papel de los padres ha perdido fuerza en la educación? Creo en algo lo estuvimos analizando, pero lo pregunta Julio Villacrés. ¿Creen que el papel de los padres ha perdido fuerza en la educación? Es que los padres ya no solamente no saben ser padres en el contexto del hogar, sino que tampoco saben, están desligados totalmente del contexto de la institución educativa. La única relación que tienen con la institución educativa es cuando el expreso los recoge y cuando el expreso los trae de vuelta. O cuando tienen que ir obligatoriamente a una reunión. O sea, están totalmente desconectados. Y el niño es el mediador entre la institución y la casa. Y muchas veces el niño es el que aguanta toda la frustración del padre de no saber qué hacer con la institución educativa. Entonces, definitivamente, pues, el padre no solo no sabe ser padre, sino que tampoco no sabe educar. Entonces, ahora se confronta una realidad de que tiene que ser padre y al mismo tiempo tiene que educar y tiene que estar involucrado en los asuntos de su hijo de la escuelita, de que si el fulanito de allí le sacó la lengua, de que si se pone nervioso cuando el profesor le pregunta algo, y lo pueden evidenciar. Y yo creo que esa es una de las cosas que los padres, a los padres los frustra, porque se están confrontando con algo que ni siquiera se imaginaban que existía, ¿no? Bueno, Jorge García pregunta si tienen páginas web, tiene blog para seguirlas, ¿no? También el saludo para Jorge, que nos sintoniza desde Ventanas. No sé, más adelante estaremos con esa información para nuestro amigo Jorge García. Y otro tema ya, porque el tiempo es nuestro peor enemigo y contamos con 45 minutos en este diálogo a través de Facebook Live. Me gustaría saber cuál es el rol del padre, pero desde esta figura que la percibimos muchas veces a diario, que es a veces no se le da la importancia que debería dársele, y es al tema de el machismo en la figura paterna, y que también se lo ha normalizado, delegar esa función de enseñanza a la madre, ¿no? La que se encargue del cumplimiento de las tareas, de que su hijo esté limpio. ¿Qué lectura le dan ustedes, Celia? Bueno, una de las cosas que nosotros como padres tenemos que tener siempre claro es más fácil decir que no es el padre a qué es el padre. Ya les decía hace un rato lo que es el padre, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que no es un padre? Un padre no es el amigo. Un padre no es la persona con la que me voy a poner de igual a igual. El padre siempre tiene que ser autoridad. Hablando de los padres, ¿verdad? Los padres son autoridad. Siempre van a estar en un nivel de desigualdad, ¿no? El padre es siempre un referente para el niño. Entonces, que los padres no se olviden que ellos son educadores, ellos tienen que normatizar, ellos tienen que poner un límite, tienen que decir a qué hora se acuestan, a qué hora hacen sus tareas, a qué hora llegan a la casa. Esas son cosas que los padres no saben manejar. Y eso es, creo que, lo fundamental. Aprender a poner límites, aprender a tener una buena relación con la pareja es lo básico y fundamental para poder educar. El resto va a fluir solo. Si tienen una mala relación con su pareja, pues evidentemente las cosas van a marchar mal en el hogar, porque los niños lo presienten y los adolescentes lo sufren. Y otra cosa es tener un discurso pues en común,
que no haya una diferencia entre lo que dice el papá y lo que dice la mamá. Busquen acuerdos, busquen formas de ponerse de acuerdo en cómo van a direccionar la educación de sus hijos. Porque cuando los niños pueden ver que no hay una relación de unificación en los criterios de educación, pues se van a volver manipuladores. Y ahí es donde van a perder el control de toda la situación. Entonces, básicamente es tener una buena relación de pareja, y si no la tiene, pues busque terapia, y aprender a normatizar. Bien. Mayra, ¿no? Desde tu posición, ¿no? Que es muy vivencial, ¿no? ¿Cómo tú percibes este rol, ¿no? Este juego de roles, ¿no? Lo que debe cumplir el papá de llevar el alimento a casa, ¿no? El tema económico, y la madre de los cuidados del hogar. Bueno, yo siento lo que también he podido ver, ¿no? Y creo que está también muy normalizado, es la figura de la madre tiene que estar pues como en la respuesta del hogar todo el tiempo, ¿no? Y la madre la que tiene que responder por el alimento y por las tareas, y es como una cosa que se nos ha hecho ya el lugar común, ¿no? La mujer está como sometida, y lo digo personalmente porque muchos de los colegios en los que yo he trabajado, quienes van a las reuniones, ¿no? Va la mamá, pero porque también siempre el padre está como en el rol del trabajo, ¿no? Y esto, pero a la final, es decir, la responsabilidad de los padres es una cosa, o sea, la maternidad es de dos, ¿sí? No es que la mamá se encargue y yo llego a la casa y me siento, o estoy ahorita en casa particularmente, y todo el día leo el periódico, me rasco, no, es una cosa de los dos. Ahí digamos que no es que discrepe, pero aporto un poco a Celia. Para mí el padre sí es el amigo, es decir, claro que el padre y la madre son los grandes y los niños son los pequeños, porque eso en psicogenealogía es fundamental. Es entender, psicogenealogía es como la ciencia del orden, del linaje, de la genética y de lo que traemos como ancestros. Hay que reconocer que el padre y la madre son los grandes, nos nutren a los niños, nos dan, ¿cierto? Pero tienen que estar en igualdad de condiciones. Entonces uno era puede ver hoy en día padres que están jugando en la cocina, que están vinculándose. Esa es la invitación. La cocina es una cosa que ancestralmente siempre ha estado designada para la mujer. Pero es decir, ¿por qué no hacemos un juego en la cocina, papá, mamá y el niño, o papá con su chico, ¿no? Vamos a preparar un alimento y vamos a leer o vamos a jugar, como que vamos a vincularnos en esas cosas cotidianas, vamos a sembrar plantas, vamos a empezar, o sea, hay que sanar el masculino. Y es una cosa que ya venimos a venir hablando en muchos círculos de mujeres, el masculino hay que sanarlo porque es el rol en el que siempre el hombre está, ¿no? El hombre no participa de lo cotidiano de la casa, el hombre solamente da el dinero, y hay que empezar a sanar esos roles. Y ya afortunadamente se están generando muchos espacios en los que se están reconociendo paternidades saludables. El papá está en la cocina, está haciendo, está limpiando, la mamá está trabajando, y eso implica todo este nuevo cambio de paradigma que estamos viviendo. Estamos entrando en la era de Acuario de nuevo, y eso implica que se están abriendo unos portales de cambio de conciencia increíbles, y es un trabajo lento, pero creo que estos espacios en los que podemos discutir, en los que podemos permitir a las personas que se den cuenta, ¿sí? Como, hey, padre, tú también puedes nutrir, ¿sí? Aunque la nutrición es ancestralmente la madre, que es la teta, ¿no? Que es la leche, que es la comida, tú también como padre nutres, y como nutres leyendo un cuento en la noche, ¿no? Porque la madre es siempre la que tiene que tener esos espacios, ¿no? Sentémonos a leer un cuento 15 minutos. Cambiar estos roles es todo un trabajo, y bueno, es otra conversación completa. Sí. Pero darse cuenta dónde estamos cayendo en esos roles patriarcales que estamos repitiendo y qué tanto peso le estamos dando a la mamá. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos, Celia, ¿no? Con este modelo? ¿Hacia dónde nos está encaminando en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Del que hoy es niño, mañana será un adulto? ¿Cómo poder experimentar situaciones adversas como la que se está viviendo ahora, y que seguramente estamos viendo el ejemplo de papá y de mamá? ¿Hacia dónde nos conduce, Celia, este modelo? Pues la visión no es muy positivista si lo planteamos así, sin pandemia, porque esto se volvía algo incontrolable. Padres que no saben ser padres, hijos que nunca supieron cómo es un padre, van a repetir patrones y van a integrar los productos de la cultura, que parece ser que son cada día más agresivos en el contexto de separación del hombre con el hombre, y no se veía venir nada bueno. Pero la pandemia ha tenido su lado positivo, porque la pandemia ha obligado a la familia a aprender a ser familia otra vez. Entonces yo creo que esto es algo muy positivo y definitivamente va a influir de una manera muy intensa en lo que va a pasar de aquí en adelante con los niños.
porque ya son niños que han aprendido 2, 3, 4 meses a convivir en familia, a poder socializar con la familia, a poder conversar, expresar las emociones, decir cómo se sienten. Entonces yo creo que esto, de lo positivo que ha traído la pandemia, va a influir pues en lo que vamos a tener posteriormente. Vamos a tener niños pues más apegados un poco al sistema familiar, con una mejor facilidad de discurso, de lenguaje, de poder decir qué les gusta, qué no les gusta, qué sienten, qué no sienten. Esta experiencia de convivencia pues los va a marcar definitivamente. Yo creo que de una manera positiva, siempre y cuando en el hogar no se haya generado pues situaciones pues ya de violencia, que también hemos visto, ¿no? Cuando se hay violencia intrafamiliar, pues eso definitivamente no ha sido para nada bueno, pero hablemos de los hogares funcionales que medianamente han funcionado bien y que se han reinventado nuevamente como familia. Evidentemente, pues eso va a influir en el psiquismo de los niños, en la experiencia de vida y en lo que se va a dar como producto en la sociedad. Bien, muchísimas gracias. Ya creo que estamos llegando a la parte final. Ha sido un diálogo que ha quedado sin dudas corto el tiempo y espero que en una próxima ocasión nos pueda acompañar Celia Cabrera, psicóloga clínica, también Mayra, Ricardo, agradecido por aceptar esta invitación. No sé si tenga alguna conclusión sobre esta temática de estudio desde casa, el rol que juegan nuestros padres en ese proceso de aprendizaje. Ya en sus conclusiones, Celia, para Sí, lo único terminar. que puedo decir a los papitos que nos están escuchando es que ustedes tienen que entender que los niños no se educan solos. Los niños no son autorregulables. Los niños no pueden decidir por ellos mismos. No dejen a los niños hacer lo que ustedes tienen que hacer. Las decisiones son de ustedes. Entonces, por favor, a los niños y los padres, pues a educar y a corregir. Porque el niño se frustra cuando usted le pone a decidir sobre su propia existencia cuando no puede hacerlo. Así que a no delegar en los niños, pues, el lugar de decidir sobre su propia existencia. Mayra, que a seguir con ese proyecto de boticas de palabras, creo fundamental. Sí, sí, no, para mí bueno, boticas, los invito luego que ya lo exploren, ya Julito lo compartirá, pero bueno, ¿cuál es mi consejo de esta mirada también como de lo esencial? Es eso. Yo sé que es toda una apuesta a cambiar la mirada, pero es volver a reconectar con lo esencial, sumándonos a lo que Celia dice, que son ya cosas muy concretas. Es necesario entenderlo. Creemos espacios esenciales en el hogar, creemos espacios para reconectar con lo primigenio, con partir una zanahoria, cuál es la forma de la cebolla, a qué huele el tomate, ¿no? Como hagamos de las experiencias cotidianas un ritual para sobrevivir, ¿no? No lo volvamos algo como que, o sea, tenemos comida, ¿no? Tenemos una cebolla, tenemos el fuego, tenemos una cama, tenemos una casa, o sea, como realmente reconectar con lo esencial que nos pide este tiempo y es la inmensa gratitud de estar como amparados y poderle mostrar a los niños eso. Vivir, o sea, tenemos que volver a reconectar con nuestra humanidad y en la infancia, los ojos de la infancia son ojos abiertos al asombro, son ojos abiertos a la exploración, al juego. Los padres son los guías, los padres llevan el fuego que nos permiten ir adentrándonos en ese mundo. Entonces mi consejo es eso, hagamos de las acciones cotidianas rituales para celebrar la vida. Que la cocina sea un ritual, que antes de irnos a dormir el leer un cuento sea un ritual. Si tenemos la posibilidad de sembrar una planta, verla crecer, ver crecer una zanahoria, eso es lo que nos está pidiendo la tierra en este momento. La tierra decidió parar y nosotros como especie tenemos que parar con ella y entrar adentro, entrar realmente y reconectarnos con la gran madre, con la gran fuente que es la tierra. Entonces, esa es la invitación. Miremos con los ojos de la infancia, que están vivos y necesitan amor y cuidado. Bien, muchísimas gracias. Y si vamos un poquito más allá, hasta podría motivarnos a lo que seremos en la etapa de adultos, ¿no? Esa vocación por las cosas, ¿no? Y que se convierta en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Reitero mi agradecimiento, ha sido un honor muy enriquecedor también dialogar con ustedes esta tarde y noche, cuando son las 18:50. Estamos generando esta transmisión desde Babahoyo, Ecuador. Celia Cabrera, psicóloga clínica desde Guayaquil. Mayra Ricardo desde Bogotá, Colombia. Esperemos que en una próxima ocasión nos puedan acompañar
somos Crónicas Invisibles, y a nuestros amigos que siguen escribiendo, se siguen conectando, pues invitarlos para el próximo domingo. Estaremos hablando del tema que no lo pudimos desarrollar la semana anterior, que era el rol de la universidad, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estudiar? ¿Hacia dónde nos conduce el modelo educativo superior? Todas esas preguntas seguramente lo estaremos analizando con expertos, así que ha sido un placer para mí. Que tengan un buen inicio de semana y que lo que resta del domingo lo puedan disfrutar en familia, como ya daban sus recomendaciones Mayra y Celia. Será hasta la próxima. Gracias, Julio. Gracias, Celia. Gracias a toda la gente que está observando. Mucho amor desde Colombia. Gracias.